Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Centro de Educación Continua de la Universidad ESPOL de Ecuador y nuestros aliados de la clase ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile, le doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinario que en este día tratará acerca de la transformación digital en minería, con dos importantes expositores chilenos, que además es un país referente a nivel global en este sector y también en la transformación digital que está viviendo la minería a nivel global. Todos hemos podido ser testigos en esta pandemia, que ha creado grandes interrogantes respecto al futuro global de muchos sectores cruciales para el desarrollo de las economías, e incluso de múltiples sectores que dependen de recursos mineros. Con esto surge la gran pregunta: ¿qué rol jugará la tecnología en la minería del futuro? Conozcamos directamente de representantes de empresas, consultoras, empresas mineras que lideran la transformación digital en sus ámbitos laborales, y vamos a tener una actividad amena para poder compartir con todos ustedes. Primero va a ser una pequeña presentación general, conversatorio, digamos, Adriana Bassi, que de inmediato la voy a presentar, y nos va a hablar de su experiencia desde la tecnología en el sector minero, y luego vamos a continuar también con Jorge Toro Barrientos, que nos va a hablar también de temas generales de transformación digital de múltiples sectores, para que después podamos establecer, digamos, con nuestros dos invitados, una conversación amena. No tengan inconveniente en escribir sus preguntas en el chat para que podamos ir desarrollando la conversación en base también a las inquietudes que ustedes puedan tener. Para iniciar, voy a dejar con ustedes en esta conversación amena a Adriana Bassi, que es gerente de operaciones e infraestructura tecnológica de BHP en Chile, e ingeniera informática, magíster en seguridad y redes y magíster en estrategia de negocios. Tiene 20 años de experiencia trabajando en diferentes países: España, Inglaterra, Chile, y siempre liderando equipos globales. Es socia de Red Mujeres de Alta Dirección y voluntaria de Inspiring Girls, organizaciones que se dedican a visibilizar y potenciar el rol de las mujeres y las niñas en la sociedad. Ahora trabaja en BHP y desde ahí está también liderando la región de las Américas, que incluye Canadá, Chile, Ecuador, Perú y Brasil, para toda esta transformación digital que está viviendo esta gran empresa minera a nivel global. Adriana, te agradezco que hayas aceptado la invitación y quedamos en tus manos. Somos todos oídos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por conectarse. La verdad, esta invitación me pareció súper interesante, ya que llevo un tiempo trabajando en minería y desde que empezó la pandemia, entonces ha sido bien desafiante el cómo lo que todos hablan, ¿no?, de la transformación digital llegó para quedarse y fue de una forma de golpe. Nos hemos tenido que ir adaptando, aprendiendo a esta nueva normalidad. Nuestros trabajos ya no son los mismos, nuestra mentalidad también no es la misma. Entonces, quisiera contarles también un poco la experiencia de cómo he vivido estos años trabajando en tecnología. Como bien dijiste, yo como 20 años en tecnología, y también cómo ha cambiado mi forma de pensar respecto a lo que es la transformación digital. Yo lo vengo viviendo desde que, no sé, pues empezaron los computadores, a trabajar con los computadores. En la parte de minería, la transformación también viene de hace bastante tiempo, cuando empezaron a trabajar ya con procesos eh, documentados o procesos ya más electrónicos. Eh, y en ese caminar, con el tema de la pandemia, hemos tenido que cambiar así muy rápido. Entonces, mira, yo entré a trabajar a la empresa en marzo, justo cuando empezó la pandemia. Entonces, a mis compañeros casi no los conozco. Eh, Hemos tenido que transformar nuestra casa y abrir las puertas de nuestra casa a toda la gente en las oficinas, en la empresa. Nuestras faenas mineras también han tenido que ir adaptándose. Entonces, eh, ha sido un momento de bastante reflexión, de aprendizaje, y lo que nos impulsa también, o ha impulsado esta transformación digital, a vivirla, porque en el fondo yo he escuchado, ¿cierto?, que dicen mucho que la transformación digital es igual a un cambio, a una transformación cultural,
y desde varios sectores empieza a darse esta conversación, y en realidad el enfoque, la transformación digital para mí es un efecto que surge desde la computación, desde la tecnología, desde las personas, y nos vamos involucrando a este cambio. Entonces, lo más importante para impulsar esta transformación en la minería, o en realidad en diferentes áreas también, es empezar a pensar distinto. No podemos seguir haciendo las mismas cosas igual que siempre. Tenemos que dejar de pensar de si esto funciona, no lo toquemos, porque así no vamos a innovar, no vamos a avanzar y al final vamos a quedar obsoletos. Entonces esa es como la parte más importante que voy a transmitir en este conversatorio. No sé si tiene alguna consulta al respecto, como que hemos vivido en la minería. Sí, sí, ahí, espera que estaba dando acceso a unas personas. Sí, yo te quería preguntar, para que también mientras van accediendo más personas al evento, en tu experiencia como tecnóloga y ahora trabajando en minería, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora de la industria? Porque sabemos que es una industria que tiene grandes desafíos, también sabemos que Chile está avanzando en un roadmap y en una hoja de ruta bien amplia de transformación digital con distintos componentes, con la articulación de distintas instituciones que vamos a abordar el 24 de septiembre en el gran evento Minería Futuro. Pero desde tu experiencia como tecnóloga, ¿qué has podido visualizar de estos grandes desafíos que tiene el sector minero? Mira, como iba conversando sobre todo el tema del cambio de mentalidad, mindset, como dicen también, eh, es, es que ya la tecnología nos hizo cambiar nuestra forma de trabajar. Imagínate, antes estábamos, no sé, cuando andábamos a caballo y tuvimos que aprender a andar en auto. Los trabajos están cambiando también. Entonces, en la minería lo que más me ha impactado es que eh, están los recursos monetarios y hay que tratar de eh, utilizarlos también en las personas que están trabajando en la minería para darle este nuevo enfoque. Porque si siempre hemos hecho las cosas igual, también alguien tiene que apoyarnos y darnos como una nueva visión, esta forma de pensar, no sé cómo dicen, fuera de la caja, eh, usar herramientas, el utilizar herramientas para empezar a pensar de manera distinta. Creo que la minería tiene mucho potencial para cambiar. Los minerales son finitos, entonces no podemos estar siempre pensando como lo mismo, sino que tenemos que ir tratando de abrir nuestro pensamiento a que la empresa funcione de distinta manera. No sé, como ejemplo, los lentes de realidad virtual, puedes utilizarlos para hacer una charla, no sé, en vez de ir a la faena, digitalizar esa faena y usar los lentes para que así reduzca o haya mejor seguridad. Entonces, esa parte como de impulsar el cambio en las personas depende mucho también de los directores de las empresas o de las mineras, de los presidentes, de los asset presidents, como les llaman, eh, de que impulsen este cambio a todos los niveles, desde los operados, los operarios, hasta los superintendentes, hasta los VPs. Entonces es un cambio como completo. Y ahí tú Adriana, ¿qué ha ido visualizando también? Ahí Jorge, si también quiere ir interviniendo antes de que él nos dé un panorama desde su visión. ¿Qué diferencia hay entre esta transformación digital que estamos viviendo y la transformación cultural? Porque muchos han escuchado que esta pandemia aceleró 3 o 5 o 10 años procesos que deberíamos haber implementado hace tiempo, pero también nos pilló en un momento cultural en que tal vez estábamos viviendo otra situación en cada uno de los países y la gente ahora lo tiene que asimilar todo en conjunto. ¿Cómo ves tú esa transformación digital y cultural que tenemos que enfrentar? ¿Cómo lo han ido asimilando los trabajadores que tú has ido pudiendo conocer, ¿no? No solo en este sector, sino en todos los sectores? Sí, lo que pasa es que el tema de creer, por ejemplo, de que la transformación digital es igual a la transformación cultural, no sé, yo como tecnóloga como que me
me complica eso un poco, yo lo veo más, sí que son parte de un todo. El tema de la transformación es eso, es un efecto de la digitalización, es un efecto eh, del trabajo en equipo, es un efecto de los computadores, es un efecto. Entonces, al final sí es un cambio cultural también. Una cosa no es igual a la otra, sino que son como, no sé si me explico bien, pero es parte de un todo, de transformarnos así rápidamente, cómo hacemos las cosas. Y eso te hace un clic, un pensar diferente. Entonces, la transformación cultural, claro que nos afectó. Imagínate la cultura de estar, no sé, los niños en el colegio, nosotros yendo a la oficina, y ahora culturalmente estamos todos más encerrados. Entonces, eso también nos afecta emocionalmente. Entonces, es un cambio eh, total y que tenemos que hacernos cargo y reflexionar también para ver cómo avanzamos, tomarnos un momento, ver cómo estamos, reflexionar y ver cómo seguimos avanzando en esto de la transformación digital, cómo lo vamos a tomar. Porque tampoco es llegar y tomarlo y decir, ah, estoy usando computadora, ahora soy digital. No. Ver qué procesos se pueden digitalizar. A veces no puedes digitalizar todo, no puedes llevar toda la transformación digital. Los procesos mineros también son bien duros, robustos, entonces tienes que empezar a pensar, no sé, por ejemplo, en data science, en juntar datos, eh, porque de acuerdo a todos los datos que tú tengas, puedes escoger o puedes tomar decisiones más rápido. Entonces también eso afecta a la industria. Ahora que mencionaste el tema de la robustez, ¿ya? Y aquí en el público podemos tener personas que están trabajando en el sector minero o que están trabajando en el sector tecnológico. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de HP, tal vez una gran multinacional, una empresa con tremendas capacidades, pero cómo lo ves tú para tal vez esas empresas que son grandes mineras también, pero son de menor tamaño? ¿Cómo se van asimilando? ¿Cómo tiene que estar la estructura? ¿Cómo se tiene que transversalizar en toda la empresa esta mentalidad de transformación digital y que todos estén orientados a generar datos, a registrarlo, a controlarlo? ¿Cómo ves esa transversalización para que también pueda tomarse la experiencia de una gran empresa en otra empresa? Claro, aquí estamos todos en la era también de compartir. Ya se perdió eso, o por lo menos para mí no existe el que tenía la información, así como que se hace millonario por la información. No, ahora tenemos que compartir. Estamos en un mundo, sobre todo, como decía, minerales son finitos, en un mundo colaborativo. Y de esa forma nos tenemos que apoyar. ¿Cómo apoyarías las grandes empresas? O cómo, por ejemplo, yo apoyaría al resto de las mineras que son más pequeñas en el camino a transformarse digitalmente? Sería eh, aconsejándolas, ¿cierto?, en que eh, el irse a la, no sé, a la nube, por ejemplo. No crean que, no sé, nos vamos a llevar el rajo a la nube. No, hay cosas que no se pueden llevar a la nube, pero el tener, el traer o llevar a las empresas las personas capacitadas, personas que conozcan de los temas, personas con que los pueden apoyar, ayudar, va a ir abriendo más fácil y va a ser mucho más rápido el camino a la digitalización. Eh, Digitalización de procesos, digitalización, no sé, imagínense que antes mandábamos los mails, ¿cierto?, por carta, ahora por internet se van, entonces eh, trayendo recursos a la empresa que puedan hacerlos pensar de forma distinta, eh, no sé, hay proveedores también que pueden apoyarlo. Es abrir las puertas a esos cambios. Adriana, ¿y tú cómo ves estos cambios, considerando que la gran minería en Chile tiene bastante historia, eh, con la articulación sectorial? Yo mencionaba hace un rato que en Chile tienen Expande Minería, Alta Ley, la Fundación Minera de Chile, distintos gremios, asociaciones, fundaciones, corporaciones, Fundación Chile, que están fuertemente involucradas en el desarrollo de distintos sectores, articulando distintos sectores. ¿Cómo has visto tú que esa articulación ha permitido, tal vez que desde las políticas públicas algunas empresas se vean beneficiadas en poder acelerar esta transformación? O sea, ¿ustedes cuentan con el apoyo estatal, sectorial, más allá de lo que la propia empresa impulsa? ¿Lo visualizan permanentemente? Mira, en esa pregunta yo no te puedo responder mucho porque
porque me declaro neófita en ese sentido, no conozco, no puedo darte una respuesta certera porque no lo conozco, no sé. Entonces, en el general, sí sé que en Chile hay muchas, bueno, Chile es un país minero también, entonces tiene que estar súper regulado. Hay, hay un montón de entes, de consejos que los van guiando también. Entonces, no sé, Consejo Minero trabaja con un montón de empresas también para que las mineras pequeñas, medianas, se apoyen con ellos y los vayan también guiando en estos procesos. En este sentido, bueno, este espacio, gracias Adriana por lo que nos has compartido. Ahora también voy a dar paso a Jorge Toro, que nos va a comentar, lo va a presentar desde su experiencia ya en distintos sectores, no específicamente en el sector minero, sino el tema amplio. Recordemos que esta presentación, este webinario, lo estamos haciendo también para introducir dos diplomados específicamente que en conjunto, Educación Continua de la Universidad Espol de Ecuador, con la clase ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile, están desarrollando a nivel internacional y particularmente en Ecuador, para que también puedan conocer y profundizar tanto en transformación digital como en gestión minera quienes estén en el sector. Y vamos a tener un gran evento el 24 de septiembre a las 18 horas de Chile, 17 horas de Ecuador, donde vamos a abordar todo el tema de los desafíos hacia el futuro en tema de minería. Pero ahora quiero que Jorge Toro Barrientos, quien es director de Desarrollo Corporativo de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socio principal de Bull Company, fue director también corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez y ejecutivo en Citicorp, BCI, CTC, actual Movistar en Chile. Nos pueda compartir su experiencia. Jorge es MBA y diplomado en Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, es psicólogo organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha complementado sus grados con programas de educación ejecutiva en Francia, en UCLA en Estados Unidos, en Shanghai Jiao Tong University en China. Entonces tiene una visión también global de formación y también una visión desde la academia, cómo se ha ido preparando y distintos sectores. Vamos a conversar con Jorge y luego vamos a conversar los tres con las preguntas de todos los invitados. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Ahí sí. Oye, yo la verdad, Gonzalo, bueno, primero que todo agradecer la invitación de SPOL. Lo segundo, felicitarte porque eres de las pocas personas que cuando lee Shanghai Jiao Tong University lo hace bien. Así que veo que el chino mandarín es tu segundo idioma natural. Mira, en relación a lo que le preguntaste a Adriana, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Eh, el cambio nos ha acompañado desde siempre, ¿ah? Desde que Heráclito dijo que no pasaba la misma agua debajo de un puente dos veces. De ahí en adelante la verdad es que la humanidad lo que ha hecho es evolucionar y para evolucionar ha tenido que ir cambiando. Por lo tanto, cuando aparece este nombre rimbombante o esta expresión rimbombante como transformación digital, yo creo en el fondo que hay que detenerse un poquito y mirar. Una de las distinciones que a mí me gustaría hacer, que cambio no es lo mismo que transformación. Cambio significa cambiar desde cero y por lo tanto pudiese que algo se transforme, digamos, en completitud. Eh, pero la transformación implica necesariamente que cada organización, y en este caso las mineras o las compañías que están en el clúster minero, se pregunten qué es lo que quieren conservar de lo que han hecho bien hasta ahora y qué es lo que quieren cambiar. Ahí en el fondo se da recién la transformación. ¿Ah? Eh, y por otro lado, otra reflexión que quería hacer en relación a alguna pregunta que tú hiciste, tratando de vincular lo que significa la transformación digital y la transformación cultural. Yo creo que, de nuevo, la transformación digital es una expresión sexy, atractiva, para tratar de empaquetar en un solo concepto o en dos palabras algo que al final no es más que la función o que una función de management, como puede ser la innovación, como puede ser el control o como puede ser la coordinación. Como cualquiera de esas funciones de management, para que sea efectiva tiene que haber una tremenda coherencia entre todos los elementos.
Y los elementos que son clave en cualquier función de management tienen que ver con formular una política de empresa que sea sumamente clara respecto a cuál es el propósito de lo que quiere perseguir desde el punto de vista de la transformación digital que quieren hacer. Y por otra parte, tener sumamente claro cuál es la ambición de esa transformación digital. No da lo mismo plantearse un horizonte como, por ejemplo, voy a ir a algo sumamente básico, como colocar Office 365 de Microsoft a todos los colaboradores de una compañía minera o de una compañía del clúster minero. No da lo mismo esa visión o esa ambición dentro de la política de empresa a plantearse, por ejemplo, a digitalizar y a automatizar y a colocar robótica a todos los procesos mineros, a todos los procesos de la planta y a todos los procesos logísticos que están involucrados en la cadena de valor minera. Entonces, lo primero, digamos, es tener una política sumamente clara que requiere el concurso de la alta dirección para entender sumamente bien qué es lo que pretende con la transformación digital. El segundo elemento que para mí es bien relevante que lo consideren todas las personas que nos están escuchando, tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver fundamentalmente con el plan. ¿Cómo vamos a lograr aquello? ¿Cómo vamos a lograr esa ambición? ¿Lo vamos a hacer orgánicamente, internamente? ¿Vamos a desarrollar las capacidades? ¿Lo vamos a hacer con startups que están en el clúster minero y a ellos les vamos a entregar la posibilidad que nos propongan innovaciones a la compañía a la cual pertenezco? Si no son startups, pueden ser probablemente compañías de tanto prestigio, por lo menos en Chile, como pueden ser, por ejemplo, un Autotech o un Metso, que son excelentes compañías de robótica, o un FL Schmidt, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a reunir y vamos a hacer alianzas con las universidades, con las escuelas de ingeniería minera, para poder investigar y para poder innovar y para poder hacer digitalización. Son preguntas que van en esa segunda pata que tiene que ver con la estrategia. Conozco muy de cerca, como tú decías, yo por ser consultor y por ser director en la Católica, no solamente estoy en la industria minera, pero he trabajado mucho con compañías mineras. En el caso de Codelco, por ejemplo, a propósito de su política y su estrategia de negocio, conocí muy de cerca porque me tocó trabajar largamente con ellos todo el año pasado. Ellos, por ejemplo, para que tengan una idea, dividen lo que es innovación en tres patas. Primero, todo lo que es la innovación operativa, que tiene que ver con algo que podría traducirse como innovación incremental, o que algunos lo ven muy cerca, por ejemplo, de lo que es mejoramiento continuo, y eso lo hacen en las operaciones. ¿Por qué? Porque en las operaciones es donde mejor se conoce la problemática que está enfrentando una operación en particular. La segunda fórmula que ocupan, o el segundo estadio que ocupan, tiene que ver con innovación disruptiva. Y eso tiene que ver con ir a crear algo que no existe en el mercado minero a nivel mundial. Y eso no se hace ya en operaciones puntuales, sino que se hace de manera corporativa, porque ahí hay un capital de riesgo que no es menor y que hay que considerar, y por lo tanto se necesita del más alto concurso de la alta dirección para tomar decisiones que van a explotar probablemente en 2, 4, 5 años más, y cuyo nivel de riesgo en términos del rédito de las inversiones es mucho más alto que en el caso de la innovación. Y en la tercera pata ellos colocan la transformación digital como algo, digamos, distinto de las otras dos primeras. Entonces, ahí ustedes tienen un modelo. Yo diría que desde el punto de vista de la política y la estrategia, es bueno que las compañías, que la alta dirección, que el comité ejecutivo, cuando se reúna, no solamente piense qué va a ser transformación digital al interior de la empresa, para qué la vamos a hacer desde el punto de vista del propósito, dónde queremos llegar con ella desde el punto de vista de la ambición digital, sino que también tener un modelo que permita poder gestionar los recursos financieros, de infraestructura, de humanos, tecnológicos, para colocar las fichas, ya sea en un tipo de innovación o en un tipo, digamos, de transformación digital. Si eso no ocurre, es muy probable que la coyuntura, que la urgencia termine
termine comiéndose a lo que pretende en el fondo la transformación digital en un origen. Y después, y con esto lo voy a hacer corto, porque para poder profundizar junto, digamos, con Adriana, después de todo lo que es política y estrategia, entonces tenemos que rediseñar necesariamente los procesos. Los procesos de negocios cambian con la digitalización. Si antes lo hacíamos entre 10 personas y hoy día lo hacemos con una persona que aprieta un botón, significa en el fondo que los procesos cambiaron. Por otra parte, no solamente cambian los procesos de negocio, sino que también cambian los procesos con los cuales nosotros producimos la transformación digital. Muchos están acostumbrados, yo no vengo del mundo tecnológico, pero lo conozco desde mi época en Citicorp, muchos estuvieron acostumbrados, se formaron con el famoso CMM. Por lo tanto, toda esa forma de operar organizacionalmente que tiene que ver con Waterfall, que tiene que ver con Cascada, hoy día no está añeja, no está obsoleta, pero sirve para un tipo de problema donde tenemos alto nivel de acuerdo y un alto nivel de predictibilidad. Pero cuando estamos hablando de que no sabemos bien cuál es el tipo de solución, probablemente los procesos y las organizaciones ágiles sean una mejor manera de llegar lo más pronto a prototipos que podamos ir testeando, que podamos ir experimentando, aprender de ellos para poder, ir adelante con la solución. Y entonces si los procesos cambian finalmente la estructura organizacional. Tenemos que ver si la transformación digital va a ser de una gerencia, va a ser de una gerencia corporativa, va a ser de gerencias en cada una de las operaciones y cada uno de ellos ven cómo lo hacen. Eso es una decisión también que es muy importante para poder organizar de buena manera. Y si cambian la estructura, finalmente cambian dos cosas que son fundamentales. Cambian las competencias que tienen que tener las personas y tiene que cambiar necesariamente la cultura organizacional. Que cuando uno habla de competencias profesionales y habla de cultura, uno habla de habilidades blandas, las mal dichas habilidades blandas, porque en realidad definitivamente son las más difíciles de cambiar, porque simplemente las personas somos las que somos después de los 18 años y comenzamos a trabajar. Es sumamente difícil que nos cambien nuestra manera de pensar, nuestros paradigmas en aquello que creemos y en aquello que no creemos. Si quieren más adelante podemos profundizar en los dos últimos ítems, pero quería dar ese panorama porque creo que no hay transformación digital como no hay transformación en ningún tipo, digamos, de proceso. Digital es un apellido simplemente, y hoy día lo permite en el fondo la capacidad de generación, almacenamiento y comunicación de información. Eso es lo que nos ha permitido en el fondo la digitalización durante los últimos años, pero la transformación al final es una problemática organizacional. No es una problemática de software ni una problemática de hardware, es una problemática organizacional y son las personas las que permiten o las que le sacan provecho o no a esto que estoy diciendo. Claro, en relación a eso también te quería preguntar, lo fuiste ya encaminando, también cuando Adrián hablaba del tema de cultura, en cuanto a la estructura. Mi campo es, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, el campo de los negocios. Y para mí la estrategia, la responsabilidad social es una estrategia de negocio. En el campo de ustedes, y generalmente esto lo envían a un área de talento humano, un área de comunicaciones. Y en el campo de ustedes, cuando hablamos de la organización ágil o de implementar Scrum o Lean o distintos procesos, generalmente los proyectos dicen, bueno, es la gerencia de tecnología. Y todos miran hacia allá como el gran responsable. Y yo digo que esto tiene que ser transversal y también tiene que haber una política institucional, una filosofía institucional que permita no solamente adaptar la estructura, sino que los procesos respondan a esa estructura para responder también a estas demandas que tiene el mercado global y que se van desarrollando. ¿Cómo es esta estructura que tú ves? Tú mencionabas corporativa. Yo incluso Gonzalo, creo que incluso al revés, la estructura tiene que ser funcional a los procesos. Primero nos tenemos que poner bien de acuerdo en cómo vamos, cuál es el proceso de negocio, cómo va a fluir el proceso de negocio. Para hacer una empanada en Chile, o hacer una arepa en Venezuela o en Colombia, o en Ecuador, no he tenido, digamos, la oportunidad de comer el plato típico allá. Uno dice, bueno, primero se hace esto, segundo se hace esto otro, tercero se hace finalmente, digamos, la última etapa. Y después de eso tomamos la decisión
de quién hace qué. La estructura siempre sigue a los procesos. Dicho eso, yo creo que voy a ser bien duro con esto, no sé si habrá un gerente general que esté participando de este webinario, pero yo creo que cuando la organización mira al gerente de tecnología, al CIO, al Chief Information Officer o el CTO, Chief Technology Officer, que son todos nombres sexy en el fondo de multinacionales, para decir el encargado de lo que tiene que ver en el fondo con la tecnología y con el software, etcétera, en la organización. Yo creo que cuando todos miran a él frente a un problema como este, quiere decir que el gerente general está haciendo muy mal trabajo, porque quiere decir que esa organización se administra por silos. Entonces, tomamos una decisión en el comité ejecutivo y se lo pasamos en el fondo al que supuestamente sabe esto. Y ocurre que hoy día, en el 2020, estamos viviendo en entornos, y esto es bien importante de mencionar, entornos que son vulnerables, entornos que son inciertos, entornos que son complejos, entornos que son ambiguos. ¿Ah? Y ahí hay un paradigma que, si alguien lo quiere anotar, los famosos entornos VUCA. ¿Ah? Entonces, frente a todo aquello donde tenemos poco conocimiento y tenemos poco nivel de predictibilidad, no podemos pretender tratar un problema que es absolutamente adaptativo, que es sumamente complicado y complejo, como nosotros resolvemos operativamente aquellos problemas que sí conocemos. Y eso es una forma de pensar y una forma de hacer las cosas desde el punto de vista del management absolutamente distinta unas con otras. Implica que desde el punto de vista de la práctica organizacional tenemos que juntarnos a trabajar, tenemos que colaborar. Pero aquí hay una cuestión que es re importante y me ha tocado en empresas de las cuales soy consultor a nivel del gerente general, que algunas organizaciones creen que colaborar, es decir, trabajar en conjunto, es reunirse, presentar información y repartirse el trabajo. Entonces, al repartirse el trabajo, cada uno después se va con un pedazo y después tratan de pegarlo. No, colaborar significa que vamos a trabajar juntos en la solución de este problema. Entonces, dicho eso, frente a tu pregunta, Gonzalo, respecto a estructura organizacional, yo diría que las estructuras hoy en día tienen que ser más que nunca lo más plana posibles y lo más flexible posibles en función de las problemáticas que se vayan presentando. El business as usual, el negocio tal cual lo conocemos, como tiene que seguir, porque obviamente nosotros tenemos un activo para explotar mineral, para hacer el procesamiento, digamos, en la planta, para hacer el transporte, digamos, de los cátodos o del formato en el fondo donde coloquemos en el fondo ese cobre, ese oro, esa plata en el fondo que haya sido refinada. Nosotros en el fondo lo que vamos a tener que buscar, lo que vamos a tener que pretender es que haya una organización que se encargue de operar el día a día. Pero esa misma gente que está ahí, incluso gente distinta, pudiese pensar en una manera distinta de hacer las cosas y ponerse a trabajar incluso hasta separado. Les voy a dar dos ejemplos nomás. Uno, un ejemplo de una empresa de retail financiero con la que trabajé durante los 2 últimos años. Ellos lo que hicieron fue sacar a personas de alto nivel de talento, sacar a personas muy jóvenes que tuviesen poco costo alternativo, porque cuando uno ya es jefe o subgerente o gerente, chuta, si me va mal, pierdo un sueldo que puede ser importante, un ingreso familiar que puede ser importante. Bueno, sacaron a estas personas y las colocaron en un piso del mismo edificio corporativo, solamente a pensar cómo transformar la experiencia actual en una experiencia digital. Pero esa experiencia digital finalmente es un poquito mejor, pero para el mismo negocio. Es una innovación, pero manteniendo el negocio. Cuando otra empresa que conozco, que es una de las 3 empresas de energía más importantes, que también trabajo con ellos a nivel del gerente general en asesoría, quiso innovar para inventar una nueva forma de hacer las cosas, no para innovar el trabajo actual o la forma de hacer el trabajo actual, sino que para crear una nueva forma, lo que hicieron, y que yo estuve sumamente de acuerdo en que así sea, es que compraron oficinas en otro sector de Santiago y trajeron a personas desde fuera de la organización para que pensaran desde cero
cómo resolver esos problemas. Estas decisiones de organización son sumamente importantes, porque si ustedes colocan a personas que hoy día están en la operación y les siguen pidiendo metas a cumplir desde el punto de vista operativo, del presupuesto anual, etc., esas personas se van a mover por el incentivo. Y el incentivo de la operación suele ser de corto plazo y el incentivo de la transformación digital suele ser de largo plazo. Por lo tanto, pregúntense qué van a privilegiar las personas, el largo plazo o el corto plazo. Entonces, esta es una decisión que es bien relevante. Capacitamos a las personas y que todas las personas de mi compañía hagan transformación digital. Sacamos y seleccionamos algunos y los ponemos a trabajar temporalmente en una oficina o en un piso del edificio. O más extremo, lo que hacemos, bueno, existen los merger and acquisition, ¿cierto? Los M&A, los joint ventures entre dos empresas, etcétera. Pero si quiero en el fondo que la empresa sea mía 100% y yo la quiero controlar, bueno, quiero, digamos, innovar de manera disruptiva, de manera radical, entonces probablemente la mejor decisión sea contar con gente absolutamente nueva, no contaminada, que trabaje incluso en un edificio externo. En esta empresa de energía, que de hecho es una gran proveedora, es la proveedora más grande de la minería en Chile, por lo tanto tiene la transmisión y toda la distribución de la energía en todas las operaciones, digamos, del norte del país. Ellos no solamente, digamos, que compraron una oficina o la arrendaron, ya no recuerdo, digamos, afuera, sino que además en look and feel, la atmósfera que se vivía ahí era de un lab, de una startup. Y cuando tú ibas al headquarter a hablar con el gerente de América Latina y el gerente general de Chile, la atmósfera era de una empresa de energía clásica, carbonizada incluso, ¿ah? que tiene activos en el fondo, digamos, de carbón para poder producir la energía. Entonces son dos mundos sumamente distintos. Son dos mundos sumamente distintos y uno tiene que ser capaz, de nuevo, voy a volver a algo que dije en un comienzo, tienen que ser capaz la alta dirección de definir el propósito de la transformación digital, para qué la vamos a hacer, y también muy claramente cuál es la ambición, dónde queremos llegar. Queremos que el 20% de los ingresos se den en productos, digamos, de algo que transformamos digitalmente. Queremos que el 80% del ahorro en costos a futuro en la mina, en la planta y en el transporte se deban a razones digitales o robóticas o inteligencia artificial. Hay que colocar ese indicador sumamente claro para que la gente se alinee y sepa hacia dónde tiene que moverse. Ahora que tú, Jorge, nombraste, voy a hacer una pregunta a Adriana, que está en el chat, y también agradecer a las personas que están conectados desde Costa Rica, desde Colombia, de Chile, Ecuador, y voy a volver luego a este tema que hablaste de innovación, de robótica, tal vez algo de relación con los proveedores para Jorge. Adriana, tenemos una pregunta de Yurdaniel Rodríguez. ¿Cómo ha trascendido la transformación digital de proyectos a metodologías ágiles y cómo se proyecta la inclusión de inteligencia artificial en la minería? Y también esto en relación a lo que se hablaba de los procesos. Tú eres de una empresa multinacional, de HP, que si nos puedes comentar cómo aterrizan al contexto local esa gran capacidad global que tienen. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo ha trascendido la transformación digital a proyectos de metodologías ágiles? ¿Y cómo se proyecta la inclusión de la inteligencia artificial para la minería desde el punto de vista de BHP? Sí, mira, hay respuestas como muy concretas que la puedo responder, por ejemplo, cómo trascendió la transformación de proyectos a metodologías ágiles. Afortunadamente yo dentro de este tema de tecnología y de transformarme también, yo hice un curso porque yo soy operativa, yo meto mano, soy 1 y 0, entonces para pensar fuera de la caja hice un curso de Scrum Master, y de esa manera empecé a aprender, no sé, definiciones como los sprint, hablar de los grupos de trabajo, ¿no? de los daily y esas cosas. Las metodologías ágiles, lo que aprendí y lo que están también generando en la empresa es hacer lo que decía también Jorge, estos grupos de trabajo multidisciplinarios. No es solamente
hacer las cosas con el mismo operador, sino que sea colaborativo, como decía también Jorge, y tener a ver, si vamos a cambiar un proceso, que venga alguien, que venga un operador, que venga alguien de recursos humanos, que venga alguien de la mina, de la faena, que venga un informático, que venga un financiero. Entonces, y ahí hacen grupos de trabajo y con eso colaboran. Los entregables a lo mejor son iguales que antes en la carta Gantt, pero como hacemos ahora en las innovaciones, entregamos mínimos productos, ¿cierto? Viables que son entregas de a poquito. En un ejemplo, no sé, pues como Facebook, era solo compartir fotos y después le fue agregando cositas, ¿no? Como, no sé, pues el Messenger le agregó el Marketplace, le fue agregando cosas. Entonces, la transformación digital para la minería es lo mismo. Y cómo se proyecta la inclusión de inteligencia artificial para la minería, yo creo que el propósito claro, sobre todo en una industria donde es tan duro cambiar un proceso, va en los datos. Tener buenos datos para, no sé, no romper el cerro por todos lados, sino que ser eficiente y tener buenos datos, buenos sensores de dónde está la información, dónde se puede ubicar. Vamos a ser mucho más eficientes y vamos también a utilizar estas formas de trabajo nuevas, que son Lean o Agile, más rápidas y más colaborativas también. ¿Estás en mute? Sí, perdón, gracias. Para retomar, ahí estoy admitiendo personas que todavía están entrando, que bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Hay una pregunta que tiene Adriana. Jorge, ¿tú quieres aportar antes de ir? Quisiera complementar lo que dice Adriana con lo siguiente. Me pasa mucho, más que en la academia, en la católica, me pasa mucho en Bull & Company, en mi firma de consultoría, que los gerentes me dicen, oye, a propósito de que Adriana dice que hizo este curso de Scrum, oye, ¿cuál es la tecnología, cuál es la mejor tecnología o cuál es la mejor forma de organizarse para que la adoptemos en nuestra organización? Y la verdad que las alternativas son múltiples y ahí yo les quiero dar mi opinión. Yo, de la experiencia que tengo, creo que soy ecléctico. ¿Ah? Creo que no hay que casarse con un tipo de metodología. Y esto es bien filosófico lo que voy a decir a continuación, pero que es bien práctico a la vez. La complejidad del día a día en una empresa, donde sea, en este caso en una compañía minera y por lo tanto en terreno, tan grande que pretender capturar en un modelo todas las soluciones posibles para esa problemática es imposible. Entonces, yo creo que más que pensar si es Scrum, si es Kanban, si es Lean, etc., yo lo que creo es que son todas las anteriores. No es la una o la otra, es la una y la otra. Y creo que el mensaje fundamental para los profesionales, para los gerentes, para los superintendentes que están en terreno, lo que ustedes quieran, es tener una caja de herramientas lo más completa posible para saber qué herramienta ocupar en qué momento específico. Lo que no nos puede pasar es que si aprendimos a usar un martillo, le andemos pegando a todo como si fueran clavos. Porque van a haber tuercas, porque van a haber tachuelas, van a haber distintos problemas y nosotros tenemos que tener taladro, tenemos que tener desatornillador, tenemos que tener alicate, tenemos que tener martillo. La efectividad de un modelo organizacional no pasa necesariamente por casarse con una metodología y que todos la repitan. La efectividad de un modelo organizacional pasa porque el management de esa organización sabe diagnosticar el problema y sabe, por lo tanto, cuáles son los tipos de soluciones posibles para ese problema. Y cuando no tengo ese problema, cuando no tengo, perdón, la solución a ese problema al interior de mi caja de herramientas, entonces yo necesariamente tengo que abrir la conversación porque no por ser superintendente, no por ser gerente de área o no por ser gerente general en extremo, tengo que saber la solución a problemas en el fondo que se me están viniendo encima y que antes no conocía. Es que, como tú dijiste, Jorge, son metodologías. Entonces, uno no se puede casar con una especificación. Con las metodologías son marcos de trabajo. Entonces, son flexibles. No son algo como hay que seguir ahí a rajatabla. Y la colaboración también es importante. Antes mencionaba, Jorge, el tema de los silos. Mira, fue súper importante porque
en las industrias en general se transforman estos silos y cada uno va generando soluciones, pero que después cuando se juntan, ninguna conversa. Entonces, pucha, ahí el pensar de manera diferente, el ser colaborativo es parte fundamental de estos cambios. Ahí voy a llevar a otro tema también que se relaciona y voy a tomar la pregunta de Daniela Percy. Ahí desde mi punto de vista, en los temas que yo hablaba de sostenibilidad, responsabilidad social en mi campo, claro, tampoco es casarse, hay muchas metodologías y yo puntualmente aplico la triple M, multisectorial, multidisciplinario y multinivel. Así involucramos a todos, niveles de gobierno, porque de repente dicen, no, comunidades, no, talento humano. Y al final es todo, porque al final la sostenibilidad de la institución va a depender de que tengamos una muy buena estructura. Pero yo quiero preguntar, principalmente las dificultades que nos encontramos a innovar en el sector minero, pero ahora desde el punto de vista de los proveedores. Mencionaban de generar emprendimiento, muchos ha visto también que en algunos países empresas promueven estas iniciativas de startup, de emprendimiento, de innovación, para poder también captar esa nueva tecnología, esos nuevos conocimientos. Me tocó conocer una experiencia de una aplicación de una empresa chilena llamada Vertec, que tiene un material, un compuesto que le aplica a las bandas que llevan el material. Y eso es un emprendimiento, es una innovación sin duda, y quiero ir a la pregunta que hace Daniela Percy. ¿Cómo ven el ecosistema, pensando en la colaboración entre las grandes mineras, los proveedores y las universidades? ¿Cómo están trabajando en ese conjunto? ¿Y creen si algo que ya está o se debe generar? ¿Ya? Y ahí viene el tema tal vez de cómo involucrar a pequeños productores de soluciones, empresas innovadoras, soluciones innovadoras, para también responder a esas necesidades que va a ir generando la industria minera cada vez con los nuevos desafíos que tenemos en el mundo. Sí, yo mira, en Chile tenemos varios organismos, pero cuando estamos hablando de gran minería, tenemos un consejo minero que agrupa a todas las compañías mineras de cierto tamaño de tonelaje anual hacia arriba, 70.000 toneladas, y bajo las 70.000 en el fondo ya estamos hablando de mediana minería que están organizadas en otro lado. Entonces, yo no conozco la realidad de Ecuador en este sentido y yo les diría que si quieren crear un ecosistema, tienen que necesariamente competir. Y no es que me haya comido la M, sino que tienen que competir, es decir, tienen que cooperar por un lado y tienen que competir por otro. No es posible innovar si yo no desarrollo un ecosistema. Porque como estoy innovando, como estoy haciendo algo que no existe y mi capacidad es limitada, yo no lo puedo hacer todo. Les voy a dar un ejemplo de una industria que no tiene nada que ver con la suya, pero el principio es el mismo y que se puede extrapolar acá. Los que somos más viejos, a los que les falta pelo como yo, nosotros tuvimos la posibilidad de vivir el Betamax y el VHS, que eran cassette de videos que uno podía arrendar, etc. El Betamax tenía una tecnología de cine de primer nivel y el VHS tenía una tecnología de bajo nivel. ¿Por qué murió el Betamax y por qué sobrevivió el VHS? Porque el VHS hizo alianza con los estudios de Hollywood para poder tener esas películas lo antes posible y una gran variedad. ¿Cuál era la experiencia del usuario? Que cuando uno iba a un club de video, habían 10 títulos de Betamax, pero habían 100 títulos de VHS. ¿Significa eso que la compañía que fabricaban VHS tenían que desarrollar, o eran las que desarrollaban esas películas, las 100 películas? No, las desarrollaban otros. El caso de Nespresso, que es esta máquina que te permite llevar café gourmet a tu hogar o a tu oficina. ¿En qué se especializa Nestlé, que es el dueño de Nespresso? En las cápsulas que dicen café de vainilla, café colombiano, lo que fuere. Las máquinas donde se pone eso, ¿las fabrica Nespresso? Tampoco las fabrica Nespresso.
la fabrican compañías fabricantes de ese tipo de maquinaria en el sudeste asiático, que me tocó conocer. De hecho, yo fui varias veces, tuve que ir a China por temas académicos y de negocio. Entonces, ¿cuál es el mensaje respecto a esto que tú estás planteando, Gonzalo, o la persona, digamos, que hace la pregunta? El ecosistema de innovación es clave, porque si yo no me abro a cooperar en la medida también que estoy compitiendo con otros, finalmente el sistema se va a caer, porque va a caer la cadena de valor, porque no voy a tener de quién recibir el testigo, pensando en una aposta 4% del atletismo, y no voy a tener a quién pasarle ese testigo más adelante. Y con esto voy a terminar. Me tocó trabajar en un proyecto para Anglo American en un momento que no tenía nada que ver con transformación digital, porque todavía no era el boom, a pesar de que ya los bits y los bytes que maneja muy bien Adriana ya daban para mucho, pero lo que hizo Anglo American fue algo sumamente inteligente en el norte de Chile. Fue desarrollar un programa de desarrollo, valga la redundancia, para todos sus proveedores pyme y medianos. Por una razón muy simple, porque si no desarrollan a sus proveedores, no solamente desde el punto de vista técnico minero, sino que si no desarrollan a sus proveedores desde el punto de vista de empresa, por lo tanto, desde la gestión financiera, desde la gestión de operaciones, desde la gestión de personas, el riesgo a que esos pymes o que esos medianos quiebren o no operen con la excelencia operacional que se requiere pone en peligro la cadena de valor de la compañía minera que está aguas abajo. Por lo tanto, entender que el ecosistema incluso es mucho más que una cadena de valor, como Porter lo planteaba a comienzos de los 80, porque aquí hay nuevos entrantes, hay startups. Yo de hecho soy consejero de una firma en Chile que se dedica a hacer inteligencia artificial y data science para la industria minera. Y hemos estado de hecho trabajando en temas de recuperación de valor perdido en excelencia operacional, o de optimización de molienda, de mantenimiento predictivo, de optimización del riesgo de la lixiviación, etc. Bueno, pero esa es una compañía que también le presta servicio a la banca y también le presta servicio al comercio. Entonces, si nosotros no abrimos ese ecosistema a organizaciones a las cuales no estamos acostumbrados, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, y si no abrimos el ecosistema, nuestra cadena de valor tiene el riesgo de que no sea capaz de producir lo que necesita producir porque no tiene la capacidad, no tiene la musculatura para hacerlo. Ahora, desde afuera ya sabemos que en el fondo hay un ecosistema en Chile que es bastante reconocido con distintas instituciones. Ahora yo quiero preguntar desde adentro. Ahí hace una consulta Fredo Salazar, que el sector ha estado muy rezagado en estos temas. ¿Cómo incentiva el cambio digital? Sabemos que muchas empresas en distintos temas innovan desde adentro porque es quien mejor conoce su realidad. Yo siempre me recuerdo que hace 15 años atrás en la Cámara Nacional de Comercio decíamos, la mejor fuente de innovación son las MIPYMES, porque todos los días tienen que estar innovando y buscando soluciones. Dicho sea de paso, el 29 de septiembre vamos a tener el PYME del futuro también con Chile. Entonces ahora, desde adentro, en la empresa, ¿cómo las empresas están incentivando el cambio digital? Con concursos, con ideas, la experiencia general en BHP de Adriana y lo general de Jorge. ¿Qué nos pueden comentar? Mira, en general, tomando esta pregunta, yo cuando llegué a la minería sí dije, es una empresa muy, muy tradicional, o una industria muy tradicional, ¿cómo podemos hacer los cambios? Y lamentablemente justo apareció esta pandemia que aceleró todo este tema de cambio digital en las personas. Entonces, de pasar a ser tan tradicional, ya este cambio ya en la pandemia empezamos todos a pensar de forma distinta como lo conversábamos antes, y ha sido nuestro aliado para empezar las transformaciones en las empresas y en estos sectores tan tradicionales. Entonces, no sé, pues en Australia, por ejemplo, les pusieron a los operadores los sitios donde ellos trabajaban en la oficina, se los instalaron en sus casas. Y desde sus casas operaban los camiones, operaban todo lo que hacían en la mina, lo operaban desde sus casas. Entonces, al final, es como que
esta situación en la que estamos en esta pandemia nos ha acelerado, como decía también Jorge, ¿no? Que aceleró 5 o 10 años la transformación en todas las industrias. Entonces, ahora se está incentivando el cambio y lo importante es mantenerlo, es no perderlo, seguir generando instancias, es seguir preguntando a los líderes que cada uno tenga, seguir con la curiosidad. Yo agregaría que si lo que quieren, y de nuevo, voy a riesgo de ser majadero, si la alta dirección ha puesto claramente, ha definido claramente su propósito y su ambición digital, entonces vamos a tener sumamente claro en el resto de la organización si lo que vamos a hacer es una transformación digital de carácter incremental, que va a mejorar muchas de las cosas que hacemos, pero manteniendo la fórmula, o si lo que queremos en el fondo es hacer una transformación digital que dé vuelta y que cree un modelo de operación absolutamente distinto al que estamos acostumbrados. Si es el primer caso, yo les diría, comparto, cuando estoy hablando de una gran corporación, tiene que hacerse con gente desde adentro, que es la que mejor conoce, pero ojo, la que mejor conoce el cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Pero si queremos hacer una transformación mucho más radical, y ahí pueden investigar la diferencia entre innovación y transformación incremental versus innovación o transformación radical. Si queremos hacer algo más radical, necesariamente vamos a tener que sacar personas de sus puestos de trabajo actual, ponerlos a trabajar en un laboratorio, por colocarlo de una manera, pero pues oficina, o cada uno hoy día desde su casa, y que se olviden del trabajo que tenían hasta ahora para que se pongan a pensar en el trabajo futuro y que tengan incentivos directos de eso. Si nosotros pretendemos que las personas hagan lo uno y lo otro a la vez, no van a hacer ninguna de las cosas bien, ninguna de las dos cosas bien. Siempre coloco aquí el ejemplo, digamos, del pato. El pato es un ave que hace tres cosas: vuela, nada y camina. Como muchas otras aves no lo pueden hacer. Las aves en general hacen dos, no tres. El problema del pato es que no vuela tan rápido como un águila, no camina tan rápido como un leopardo y no nada tan rápido como un salmón. Entonces, si no especializamos a la gente, si queremos hacer innovación incremental, perfecto, pero si queremos hacer algo realmente radical, tenemos que sacarlos, porque hay que pensar definitivamente fuera de la casa, y en ese caso sirve de poco, incluso más, es peligroso que la gente sepa tanto o tenga tanta experiencia de cómo se hacen las cosas hasta el día de hoy, porque es difícil sacarle el paradigma, es sumamente difícil sacarle el paradigma. Y por otro lado, los cambios son súper amenazantes para ellos, porque en ese cambio, chuta, perderé mi oficina, perderé información, perderé mi trabajo. O sea, todos los estudios demuestran que entre el 10 y el 15% de la fuerza laboral en minería va a estar ausente durante los próximos años producto de la digitalización y de la automatización. Entonces, la gente querrá innovar o transformar digitalmente si coloca en riesgo su trabajo. Es sumamente complicado eso. Sí, acá yo puedo complementar también porque dentro de ese cambio, si bien van a desaparecer, no sé, ciertos trabajos, van a aparecer otros. Entonces, como compañías o como empresas, desarrollamos estos nuevos talentos en las personas que ya trabajan ahí. No sé, pues si ya los estamos liberando de tareas que ya son repetitivas y están funcionando siempre, tenemos ese tiempo para capacitarlos en otras cosas, en cómo funcionan las demás áreas, porque al final las cosas se tienen que hacer igual, pero de distintas formas, y de esas distintas formas hay gente capacitada, los vamos a capacitar a ellos, querrán sumarse a este cambio. También es el desafío de las empresas pensar en sus trabajadores de esa forma también. Yo creo que ahí también hemos ido respondiendo bastantes preguntas. Aquí nos consultaban en el chat si había vuelta atrás, ¿ya? O sea, si la gente ahora con esta que han ido aclarando también, definitivamente hay que aprovechar esta situación, ver lo positivo,
ya que este aceleramiento, digamos, hacia el uso de las tecnologías, de herramientas virtuales también, permitan compartir experiencias. Esto nos ha permitido conocer experiencias acá en Ecuador de lo que están haciendo en Chile, y esto se va a mantener. La industria en Ecuador, la gran minería, está arrancando. Hay proyectos con distintas empresas que también, bueno, hay un proyecto grande con Codelco y hay 5 grandes proyectos que ya están empezando su etapa de explotación. Hace un año atrás, ya una de las mineras que están en Ecuador ya exportó oro por primera vez. Hay algunos proyectos mineros de cobre que también se están desarrollando. Esperamos que Chile sea el aliado activo de Ecuador en esta nueva industria minera, y de esa forma se fue respondiendo también esa consulta que hacía el señor Salazar ahí en el chat sobre si había vuelta atrás, si después de la pandemia vamos a volver a lo tradicional. ¿Ya? Yo quisiera responderle a este señor. Yo creo que no hay vuelta atrás, pero también hay que tener cuidado con que las personas no vamos a seguir trabajando 100% en nuestras casas como lo hemos tenido que hacer hasta ahora. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando hablábamos de la famosa burbuja de Internet, y estaba toda la gente muy nerviosa porque pensaba que los robots se iban a tomar el mundo y que toda la gente iba a quedar sin trabajo. Y ustedes, si se dan cuenta, los negocios que son exitosos son negocios que finalmente tienen una parte digital y la otra parte es física, es de brick and mortar. Los digitales puros, Spotify probablemente puede ser una excepción, que es lo que nosotros tenemos en nuestro celular o en nuestro dispositivo para escuchar música, pero es una excepción. Y por otro lado, los brick and mortar que se mantuvieron tal cual, con ladrillo y cemento, tienden a morir. Aquí el secreto de nuevo está en los japoneses, el sano equilibrio. Dicho eso, yo creo que lo que viene por delante es que la nueva normalidad va a ser una normalidad mixta. Las organizaciones van a tener que aprender a darle alternativas a sus trabajadores para que ellos decidan, se pongan de acuerdo de manera autónoma, de manera autogestionada, cómo quieren hacer el trabajo. Y estoy seguro que muchos de ellos lo van a querer hacerlo muchas veces en su casa, y otras muchas veces van a querer reunirse porque es necesario reunirse, por último porque quieren verse las caras. Lo que sí es cierto es que cada vez más vamos a tener más capacidad de generar, más capacidad de almacenar y más capacidad de comunicar datos. En Chile la 5G está a la vuelta de la esquina y eso aumenta en 100 veces los parámetros que yo di anteriormente. O sea, es una autopista para la cual probablemente en los primeros años no vamos a tener cómo ocuparla, pero eso va a implicar que vamos a tener muchísima más posibilidad, como les decía, de generar, de almacenar y de comunicar información. Y en ese sentido, lo que sí me gustaría decir respecto, digamos, a la nueva normalidad es el tipo de trabajo, en el fondo, digamos, que se va a requerir, que se requiere hoy día y que obviamente se va a requerir aún más en el futuro. El último reporte de Davos, del World Economic Forum, que se hizo en 2018 con vista, digamos, al 2022, planteó que en el caso de todo lo que es minería y metales, específicamente en esa industria, las tareas, los roles que iban a ir a la baja, tenían que ver con todos aquellos que eran operativos de carácter mecánico. Y todos los roles que son digitales, que tienen que ver con análisis de datos, que tienen que ver con data science, que tienen que ver con especialistas en inteligencia artificial y machine learning, en ingenieros de sistemas, en especialistas de nueva tecnología, son los que van a ser requeridos, digamos, en el futuro. Entonces, creo que las empresas se tienen que hacer cargo de esta nueva realidad y son ellos los que tienen que ayudarle a su gente y incluso a las universidades, a los institutos, etcétera, a sacar profesionales, a obtener profesionales que tengan ese perfil. En el caso de Chile, hay un ejemplo que es bien bonito que lo tiene la operación El Teniente de Codelco, que fíjense ustedes, para poder innovar,
colocaron a un gerente que debe tener más o menos 40 años, lo cual es impensado para una compañía minera y es doblemente impensado si la compañía minera es estatal. Un tipo joven. Pero las personas que están operando hoy día la mina, porque obviamente la ley, como ocurre con todo mineral, es cada vez más difícil de extraer. Entonces, y en este sentido es minería subterránea, lo cual la hace más riesgosa todavía. Ellos en el fondo adoptaron el telecomando. Y hoy día no solamente están teniendo una mejor efectividad y una mejor eficiencia, sino que además están pudiendo bajar los niveles de riesgo porque no es necesario que bajen los viejos. Acá se le dicen los viejos, a los trabajadores del mundo minero se les dice con mucho cariño, no es necesario que bajen los viejos a la mina. Y entonces hay señores que el promedio de edad debe ser de 50, 55 años que fueron reconvertidos por Codelco para que ellos a través de telecomando puedan explotar la mina sin entrar a la mina, sino que lo hacen igual como mis dos hijos juegan PlayStation con un joystick. Estos señores están sentados en unos sillones maravillosos y lo que hacen, lo que aprendieron en el fondo fue a leer las cámaras y en el fondo a manejar un joystick. Sí. Ese es el desafío de la organización que viene por delante. Si nosotros seguimos haciendo minería, como la hemos venido haciendo, si seguimos como América Latina, solamente pegado en lo que son los recursos naturales y los extraemos y los procesamos como siempre lo hemos hecho, entonces el mundo va a ser cada vez más dispar porque aquellos quienes manejan la digitalización van a ser cada vez más ricos en comparación con nosotros. Y bueno, voy a terminar con esto. Miren por favor los indicadores en la bolsa en las distintas bolsas del mundo. El Nasdaq, que es un indicador que agrupa empresas de tecnología, creció durante toda esta pandemia. Y miren los indicadores de las bolsas de los países que están concentrados en recursos naturales como nosotros. Todos crecieron negativos, decrecieron. Eso demuestra que si no nos subimos arriba de este carro rápido, aparte de saber que tengo que tener una concesión minera en un cerro, porque ahí hice una prospección geológica, todo lo que ustedes quieran, pero si no subimos rápido, hay alguien que nos va a quitar el queso. Muchas gracias, Jorge. Y no quiero cerrar todavía antes de responder. Yo sé que no están directamente en relación al evento, pero con esto que mencionaron de los operadores remotos, Sandra Alarcón y Jimena Gutiérrez nos preguntan desde el punto de vista de la participación de las mujeres. Y Adriana es una gran embajadora, una gran promotora, inspira a mujeres, y hemos visto que hay mujeres operadoras en la minería de 40 años trabajando en la industria minera. Entonces, ahora que están estos manejos remotos, digamos, ¿cómo se ha ido incorporando la mujer en este mundo tecnológico de la minería, Adriana? ¿Tú cómo lo ves? Totalmente insertada, ¿no? Sí, de hecho, es gracioso porque les voy a contar una anécdota cortita. Mi hija tiene 6 años y me hicieron una entrevista en qué trabaja la mamá. Entonces yo me presenté con un casco, una chaqueta, y les dije, hola, yo soy minera, porque no les voy a decir, soy gerente de tecnología, no. Dije, hola, soy minera y manejo camiones. Listo, eso fue todo. Entonces, la profesora dice, oye Adriana, pero antiguamente no dejaban entrar a las mujeres a la mina porque decían que daba mala suerte. Y un compañerito de ella, de 6 años, dijo, pero qué ridículo que no dejen entrar a las mujeres que las mujeres dan mala suerte, qué ridículo. Entonces eso me muestra a mí que el cambio generacional, el cambio que llevamos en el fondo, todo esto de que la mujer está en la fuerza laboral, que nos estamos visibilizando, que estamos más hacia la corresponsabilidad, ya ahora estamos en la casa, estamos con el marido, con la pareja en la casa, él ve los niños, yo veo los niños, nos dividimos las tareas, entonces ya nuestro rol cada vez va siendo más a la par. Nosotras no estamos aquí compitiendo con el hombre, al contrario, somos en el entorno colaborativo nosotros llamamos también corresponsabilidad. Y en frente a eso, sí, somos pocas mujeres todavía,
pero porque también nos falta, no sé, pues en mi carrera siempre fuimos 2 mujeres, entonces hay que visibilizar que las mujeres pueden, y ahí también trabajamos con las niñas pequeñitas, desde los 10 hasta los 17 años también, dándoles herramientas y mostrándoles que las niñas también pueden, por lo tanto las mujeres también podemos. Y ha sido bien bonito también el ver cómo las empresas también han estado trabajando por la diversidad. En las empresas, para que sean exitosas, sobre todo tienen que ser diversas, tener gente que piense de manera diferente. Si todos pensamos igual, o todos hacemos la misma cosa, nunca va a ocurrir la innovación, nunca van a ocurrir cosas nuevas. Y, y en este momento como estamos, el ser diverso, tener grupos diferentes, no sé, va haciendo la diferencia. Hay una frase de William Deming, que es este profesor, investigador, consultor norteamericano que no fue tomado en cuenta en su país, se lo llevaron los japoneses y finalmente ahí tienen ustedes a Japón, después de una Segunda Guerra Mundial con 2 bombas nucleares en su territorio, en su país, se transformó en lo que se transformó. Y William Deming decía una cuestión que es bien interesante: donde todos piensan igual, nadie piensa. Claro. Reforzar lo que dice Adriana. O sea, la diversidad hoy día es clave porque tiene que ver con lo que yo les decía en un comienzo. Los VUCA, los entornos VUCA, los entornos son vulnerables, son inciertos, son complejos, son ambiguos. Lo que más necesitamos frente a eso no es autoridad, lo que necesitamos es liderazgo. Liderazgo para articular conversaciones con la mayor cantidad de personas posibles, que tengan la mayor diversidad posible, porque necesitamos ver desde distintas aristas. Esa es la clave del management de hoy, no solamente en minería, en la banca, en el comercio, en tecnología, en lo que sea. Diversidad para poder mirar escenarios a los que no estamos acostumbrados y que no sabemos lo que viene, porque la irrupción tecnológica hace que esto sea exponencial. Ya la escala es exponencial, no es aritmética, es logarítmica. Entonces, nadie sabe en qué se va a transformar esto, ni siquiera los expertos. Yo creo que ahí también con la experiencia familiar que nos comentó Adriana, claro, todos hemos visto como también los niños han ido adoptando estas tecnologías y han ido aprendiendo. A mí me ha tocado ver cómo construyen un muelle con pilotaje y llega el buque, aquí que son fanáticos de los buques en casa. Entonces yo creo que ahí viene también un tema importante y un desafío a promover desde la empresa, desde la gran industria, de los sectores, para esta transformación cultural que debe ser en el tiempo, de la juventud, de los niños. Nosotros en SPOL tenemos el Parque de las Ciencias, donde enseñamos de distintos tipos de ciencias, y es increíble la transformación que tienen los niños cuando conocen y cómo se les abre el mundo. Entonces también para esa transformación cultural en todos los sectores, desde todas las instituciones, obviamente tenemos que empezar a activar desde la juventud, desde la infancia, en los nuevos escenarios VUCA que nuestros hijos van a tener que enfrentar cada vez, tal vez más seguido. Bueno, le agradezco a todos la participación. Si quedó alguna pregunta pendiente, invito en el tema minero, que todos puedan participar el 24 de septiembre a las 18 horas de Chile, 17 horas de Ecuador, en Minería Futuro, donde podremos compartir con otras instituciones chilenas ya temas de políticas públicas, de I+D+I, centros y laboratorios de gestión en estas materias. Agradezco a Jorge Toro, a Adriana Bassi, al equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también los dejo invitados a informarse. Se les copió el catálogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, SPOL, estos diplomados con doble certificación en gestión estratégica de la transformación digital y la gestión minera, con el enfoque de la gran experiencia minera que tiene Chile. En Ecuador tenemos el dólar, es una moneda que resulta tremendamente beneficioso al tipo de cambio que está en Chile, entonces también invitamos a todas las personas en Ecuador a registrarse en los diplomados que se están desarrollando de la clase ejecutiva acá en Ecuador, en la alianza con SPOL, la principal universidad pública del Ecuador, y orgullosamente con 13 carreras recientemente acreditadas ayer con AIBET. Entonces, estamos con todas nuestras carreras, digamos, de ingeniería en el mundo. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar abierta la transmisión un rato más para que puedan también plantear algunas preguntas que vamos a tomar nota también para responder
posterior al evento. Le agradezco el tiempo, Adriana, Jorge, ha sido tremendamente provechoso este espacio para poder conocer la experiencia y cómo activar esta transformación digital, esta transformación cultural, cómo interiorizarla también dentro de las organizaciones y cómo ha sido la experiencia en el sector minero, que sabemos que cada vez abre más oportunidades a hombres y a mujeres para poder operar también esta gran tecnología de una industria que sigue creciendo en el mundo y en Chile. Además, yo quiero que podamos hacer cosas con Ecuador y para poder viajar a Ecuador y ir a ver a un muy buen amigo mío que vive en Cuenca, que me ha dicho que es la ciudad más hermosa. Yo no sé qué dirán los que viven en Quito y en... Todo Ecuador tiene distintos destinos, todos espectaculares, la distintos. ciudad más bonita de Ecuador. Claro, se vienen a Ecuador, pasan por Guayaquil, disfrutan del Gran Guayas, disfrutan de nuestras playas, van al entorno patrimonial de Cuenca, pueden visitar Quito y rematan en Galápagos con un destino único. Entonces, un Ecuador, un chileno promoviendo Ecuador porque lo conozco y están siempre bienvenidos porque Chile y Ecuador son aliados estratégicos, al igual que toda Latinoamérica y nuestros amigos de Costa Rica, de Colombia, que nos están visualizando en estos momentos. Oye, Adriana y yo dejamos nuestros perfiles en LinkedIn y nuestros teléfonos, etcétera, por si alguien más quiere contactar. Hace 2 semanas se firmó un nuevo acuerdo comercial entre Chile y Ecuador, entonces esta relación va a seguir creciendo. Le agradezco a todo el equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a todo nuestro equipo de la ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad Pública del Ecuador, a Jorge, a Adriana, a Juan Eduardo, Eduardo Grilli, que también lo vi por ahí, por su tiempo y por este interesante webinario conversatorio que nos permitió conocer sobre gestión estratégica de la transformación digital y algo sobre gestión minera también que podrán interiorizar en profundidad en este diplomado online de la Pontificia Universidad Católica y la clase ejecutiva. Juan, si quieres decir algunas palabras. Bueno, agradecer a Jorge, Adriana, a la, ¿cómo se llama?, la participación de SPOL, y bueno, y a todos los participantes que estuvieron conectados en este webinar, y bueno, dejarlo invitado a seguir conociendo por medio de los diplomados de la clase ejecutiva, todo este interesante mundo que se nos viene, que es la transformación digital. Agradecido y un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Tengan buenas noches en todos los países. Buenas noches, cuídense. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.